Hay que tener en cuenta varios factores. O sea, desde mi punto de vista, yo no creo no creo vamos, no participo de esa consideración de que el orden universal, la mente universal, el destino, sea, o sea, el destino baraje las cartas y a nosotros nos corresponde jugarlas, ¿no? O sea, en el sentido de que yo para saber en realidad qué es lo que pienso, qué es lo que siento, necesito materializarlo y necesito o por lo menos darle un nombre. Entonces, darle un nombre ya siempre es un acto a posteriori. Quiere decirse que yo no sé nunca qué es lo que determina el que yo haya dado un nombre a algo, porque antes de que tenga nombre no tiene nombre y por lo tanto lo desconozco. Es necesario, por lo tanto, que las cosas devengan. Y al devenir, pues necesariamente existe un principio que escapa a mi entendimiento, que está operando de modo subyacente, ¿no? El ámbito del sustrato, que se corresponde con el sujeto, y el ámbito del objetivo, que se corresponde con lo aparecido a partir de esa condición subyacente, ¿no? Y lo subyacente es, por definición, desconocido, ¿no? Y detrás de eso está la concepción, pues, del inconsciente y está la concepción de la parte consciente, que es la manifestación, lo manifiesto dentro del orden de lo latente que se corresponde con las pulsiones, ¿no? Que se corresponde con lo animal en el ser humano. O no hay que olvidar que la palabra animal proviene de la palabra ánima y que la palabra ánima, de acuerdo, está vinculado a la noción de lo que está animado y por lo tanto lo que tiene vida. Si algo tiene vida, está regulado de una manera a priori, ¿de acuerdo? Y somos nosotros a posteriori los que podemos darle un significado, los que podemos darle un sentido. Yo creo que la noción de libertad es la noción que tenemos o la capacidad que tenemos de darle nombre a las cosas. Entonces somos libres cuando somos capaces de darle nombre a aquello que para nosotros a priori no tiene sentido. Quiere decirse que cuando nosotros damos sentido a la realidad, estamos operando nuestra pequeña porción de libertad. Y hasta cierto punto la única manera de liberar el destino es realizarlo. Entonces vamos liberando el destino y obviamente vamos desperezando nuestras capacidades a medida que vamos realizando los diferentes jalones orquestados y ordenados dentro de un determinado patrón o un conjunto de patrones que se articulan de una manera compleja, ¿no? El mundo, y eso es, por ejemplo, lo decía Edgar Morin, ¿de acuerdo? Es un personaje muy interesante, es creación de complejidad. Parte de lo simple y se va estructurando a medida, de acuerdo, que vamos comprendiendo los ladrillos fundamentales de los que están hechos las cosas. Entonces, ir comprendiendo los ladrillos fundamentales de las cosas, es decir, ir a través de nuestro proceso intelectivo hacia lo más esencial y hacia lo más concreto, hace que el mundo se vuelva más complejo, ¿no? Y eso es una cosa que se corresponde con el orden del horóscopo, ¿no? El horóscopo está pensado, está articulado como una dimensión en la cual prefiguramos lo trascendente. Hasta cierto punto entendemos que todo lo que ocurre dentro del universo está orquestado dentro de un sistema. Y comprendemos el universo como si se tratara de un sistema. Ahora bien, dentro de ese sistema existen diferentes niveles. Y esos diferentes niveles de complejidad es a lo que nosotros nos vamos avecinando o nos vamos compatibilizando en la medida en que somos capaces de dar cuenta de los elementos simples que están integrados dentro de ese ámbito más complejo. La astrología no considera al sujeto como una parte de la realidad, sino que considera al sujeto, de acuerdo, como la unidad en su conjunto. Una unidad que vibra en analogía con otras unidades que lo implican. Entonces, esas unidades tienen en diversas proporciones un determinado nivel de coherencia y ese determinado nivel de coherencia responde a los diferentes niveles de implicación que van llevándonos desde desde lo más concreto, desde lo más pequeño a lo más amplio. Hay que tener en cuenta que desde el origen de la astrología se considera que hay un principio inmanente y ese principio inmanente es una ley simple que se corresponde con un movimiento, es un movimiento circular. Es a partir del movimiento circular y de la tendencia que tiene ese movimiento a colapsar en sí mismo y a sacar del nivel del vacío interno
aquello que es lo, lo, lo explosivo y la dimensión del ser, es como la realidad se manifiesta. Quiere decirse que hay un orden universal en ese proceso. Y en ese orden universal, la complejidad es algo que brota a partir de la sincronicidad, a partir de la manera en que se sincronizan los diferentes niveles. Sincronicidad no en el sentido junguiano, sino sincronicidad en el sentido etimológico de la palabra. Sincronía significa cómo los tiempos de las cosas se articulan de modo no análogo, sino de modo homólogo. Esa es una comprensión que yo creo que está dentro de todos los sistemas que tratan de dar cuenta de la realidad global. Incluso los sistemas de la ciencia contemporánea o el moderno paradigma, que trata de dar cuenta de la realidad a partir de la predicción. Yo creo que la predicción se da a partir del momento en el que la ciencia deviene técnica, ¿no? O sea, a partir de que la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en técnica. Y en que la técnica pues deriva en una tecnología. Ese proceso a través del cual se van articulando los diversos niveles hasta que llegamos a una estructura lógica pues rígida, ¿de acuerdo? Que trata de dar cuenta de lo que es la realidad de las cosas. Astrología es un reloj, básicamente. Y por lo tanto es una cosa que deberíamos transmitir en nuestra enseñanza a las personas que se acercan a nosotros que somos pues estudiantes de astrología, que tratamos de comprender los diferentes paradigmas dentro de los cuales ha estado operando el hombre en su comprensión del cosmos desde el principio de los tiempos. Hay que desmitificar en ese sentido el zodiaco y decir que el zodiaco no es más ni menos, de acuerdo, que un sistema calendárico. No es más que un reloj enorme, ¿de acuerdo? No es más que un reloj complejo de 8 esferas articuladas perfectamente a través de movimientos complejos y que no es más que un calendario. Y que no es más que el calendario, que no es un calendario olvidado, o sea, que no es una ciencia olvidada. Es un calendario que sigue operando en la realidad. Por ejemplo, ayer yo quisiera ir al gimnasio por la mañana y no había caído en que aquí era feriado. Quiere decirse que era el día de era el día de la Merced, que es la santa patrona de Barcelona. Concretamente se corresponde con la entrada en el cero de Libra. O sea, con la entrada del otoño, con el inicio del otoño, una de las puertas del año. Tenemos, por lo tanto, que cada una de las puertas del año tiene una festividad asociada. Y el señor que es más recalcitrantemente prisionero del dogma de la ciencia, pues sigue esos mismos patrones y actúa de modo acorde con esos criterios que están establecidos, orquestados y organizados a partir de ese ciclo calendárico, que es un ciclo no astronómico, sino astrológico. ¿Cuál es la diferencia entre astronomía y astrología? La astrología no es más que la astronomía aplicada a las cosas humanas. La astrología no es más que la astronomía aplicada a los eventos del mundo. Y en cierto sentido, lo único que nosotros hacemos es indicar esos periodos en los que parece que ciertas cosas van a volver a ocurrir, ¿no? Eso, A recurrir, mejor dicho, a recurrir. eso, claro, ese es otro tema importantísimo en astrología que también creo que siempre, nunca está de más volver a explicar, y es que es este dilema si es del signo o causa, ¿verdad? Y la astrología realmente no habla, como yo la practico y como yo la entiendo, de una influencia o un influjo de las estrellas, sino que trata más bien de un estudio simbólico, o todo lo que tú estás hablando del calendario también es muy acertado, pero que justamente supone una correspondencia. Esto quiere decir una reflexión o reflejo entre todo lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces, al analizar la dinámica de los cielos, yo entiendo los eventos de la Tierra y viceversa. Y como bien tú dices, es el reloj no es el origen del tiempo, sino que es lo que indica el tiempo. Entonces, ahí a veces es fácil confundir, porque ¿cuál es la diferencia? Claro, la causa evidentemente es la que produce un efecto, pero el signo es la señal que asociamos a ese efecto, pero no es su origen. Entonces, creo que también solo quería aportar eso porque es importante siempre volver a
yo en mi práctica astrológica por lo menos, y cada vez que hablo con las personas también intento, creo que es un tema importante. La causa en ese sentido no está en el planeta, no es un Saturno que me está haciendo tal y tal cosa a mí. Es un signo, es un símbolo. Bueno, Dorian Greenbaum, por ejemplo, en el texto sobre el Daimon en la astrología helenística, es un texto bastante enjundioso, de muchas páginas, que yo cuando lo adquirí pensé que iba a ser bastante más sólido y la verdad es que me divertí mucho. Es uno de los libros que más que más interesante, pues que más fácilmente me he captado, ¿no? O sea, en los últimos tiempos. Él indicaba una cosa muy importante. Él decía que considerar el orden de los cielos como un orden análogo a las cosas que pasan en la Tierra, es decir, como una forma de ordenar aquello que nosotros percibimos a partir de un determinado marco noseológico. O sea, por ejemplo, es una cosa que está en la astrología moderna referirse al símbolo, ¿no? Referirse a lo que es un símbolo, a lo que es el símbolo. Ellos dicen, la astrología no funciona como la ciencia, porque la astrología toma una serie de arquetipos con dimensión simbólica y el símbolo es necesariamente ambiguo. Eso es lo que dice la astrología. Y olvida, por ejemplo, que toda la ciencia más determinista, toda la ciencia más rígida, está construida a partir de símbolos, ¿no? Que el triángulo, que el rectángulo, que las ecuaciones, que los principios elementales de la física, que las definiciones de la física, que las largas secuencias de fórmulas, no son más que secuencias simbólicas. Son lenguajes denotativos. Todos los lenguajes denotativos de doble articulación son necesariamente lenguajes simbólicos. Quiere decirse que eso no diferencia a la ciencia de la astrología. Sí diferencia, obviamente, a la ciencia del tipo de astrología que se trata de hacer en los tiempos actuales, ¿no? Con esa astrología un poco divorciada de sus propias raíces, que piensa que el símbolo es algo necesariamente indeterminado, ¿no? O algo necesariamente flexible sobre lo que se pueden construir muchos sentidos. Sí es cierto que existe pues, la capacidad de dar dimensiones diversas de acuerdo a un mismo referente, pero la astrología no se basa tanto en eso. O sea, la astrología es más un sistema denotativo. No hay que olvidar que la astrología definió el lenguaje científico, no el lenguaje científico definió la astrología. Quiere decirse que fue la astrología la que permitió al hombre articular un sistema formal para comprender el universo y para comprender las cosas. Quiere decirse que ese calendario es un calendario que nos sirvió para organizar la realidad. Si la realidad no hubiera respondido a lo que se iba deduciendo a partir de la construcción de ese sistema lógico hubiera mutado o hubiera colapsado, hubiera dejado de tener sentido. Hoy en día todavía tiene sentido. De hecho, nosotros todos, o sea, universalmente, sin excepciones, seguimos utilizando las horas de 60 minutos y los años de 365 días y los meses de 30 días. Seguimos usando, pues, sabemos que son 3.600 minutos, 3.600 minutos un día, ¿no? O sabemos, por ejemplo, cómo está articulado el tiempo y todas esas articulaciones de tiempo se corresponden con el movimiento de los planetas y por lo tanto en su aplicación a a la realidad de las cosas, pues de alguna manera pues sigue en vigor. Pero existe también otra dimensión, es la dimensión que sí habla de la influencia de los planetas. Quiere decirse que sí habla de la influencia de los planetas, por ejemplo, pues a través de la misma definición de la astrología como la articulan, por ejemplo, el marco védico, ¿no? Cuando habla de Yotisha como la ciencia de la luz. Hay que entender que la luz es portadora de información. Ese factor es muy importante. La luz tiene unos patrones y esos patrones estimulan aquellos elementos que son receptivos de acuerdo a dichos patrones. Entonces, la luz está continuamente transmitiendo a través de su frecuencia una serie de códigos, ¿vale? Ordenados, que son estructurados, predecibles, ¿de acuerdo? Y que generan una serie de
eventos, de circunstancias y de situaciones. Y lo que nosotros percibimos filtrado por nuestra atmósfera es el efecto de la luz de los planetas, que tiene unas características en su efusión, ¿de acuerdo? Mejor dicho, en su refracción, en su reflexión, ¿de acuerdo? A aquello de lo que están hechos. Y aquello de lo que está hecho, también la Tierra, la atmósfera e incluso nosotros mismos. O sea, existe un nivel de vibración que se corresponde con la luz, que se transmite a través de la fuente de luz. Lo explica de manera maravillosa Al-Kindi, por ejemplo, en el tratado sobre los rayos estelares, ¿no? El tratado sobre los rayos estelares explica que la fuente la fuente de la luz es el corazón de las estrellas, ¿no? Y cuando estamos hablando del corazón de las estrellas, estamos hablando por antonomasia del corazón del Sol. Entonces, toda la luz que viene a la Tierra, todo el medio que estimula precisamente los procesos de generación, cambio y degeneración, o la corrupción y la generación, parafraseando a Aristóteles, tienen que ver, ¿de acuerdo?, con la luz que recibimos de fuera. Estamos hechos de la materia de la que están configuradas las estrellas y por lo tanto vibramos en analogía con ellas. Entonces, sí existe una influencia planetaria, desde luego. Existe la influencia planetaria a través de la vibración y a través de la frecuencia y a través del estímulo que representa esa vibración y esa frecuencia como sistema de transmisión de información y como sistema de articulación de un orden que es un orden que se difunde por todo el universo, ¿no? Hay que decir que la palabra universo, que usan con mucho desparpajo, pues quienes denuestran, por ejemplo, la astrología, ¿de acuerdo? Pues está conformada a partir se puede dividir y tiene universo, significa lo que trata del uno. Lo que trata del uno es la definición de universo, lo que trata acerca del uno. O sea, hay una unidad. Y es porque hay una unidad que podemos hablar de lo que versa acerca del uno. O sea, ¿qué versa acerca del uno? Lo que versa acerca del uno es ese orden necesario, universal. Entonces, quien habla del universo está hablando de esa condición. Y está hablando también de lo que es universal. Esto es, de lo que es válido en todos los diferentes niveles de articulación dentro de este orden. O sea, es cierto que la astrología define calendarios, pero también es cierto que esos calendarios se corresponden con la fuente de determinados entes que cubren una regularidad que influye en el orden de lo terrenal, el orden de lo trascendente. Sí, es que lo que yo, no sé si es que se entendió bien lo que quise decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que la astrología es la ciencia de la luz, que justamente es la luz, de ahí viene, que quizás eso da para otro tema, pero el por qué están las 7 estrellas tradicionales, ¿cierto? Y no se incluyen las estrellas oscuras o sin luz, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo con la importancia espiritual y divina de la luz. Pero la luz fue hecha incluso, la luz, yo por lo menos creo que es casi como si hay algo que pudiésemos nombrar como Dios en el universo, es la luz. Y la luz está antes que los astros, está antes que Saturno. De hecho, hasta en el mismo Génesis se dice que lo primero que se hace es la luz. Después vienen las luminarias y todo eso. Entonces, a eso voy. Sí, podemos decir que de alguna manera hay un influjo, pero ¿cuál es el origen de eso? No está en ese planeta, porque ese astro o los planetas son parte ya de una causalidad anterior. Por eso es que simplemente son símbolos, finalmente, son signos. Por eso es que creo que si los antiguos a los signos zodiacales los llamaron signos, no hay ni una otra razón para que no sea esa misma, llamarlos signos, por algo. Entonces, a eso, porque creo que también es como te digo, o sea, esa causalidad y el origen está antes, porque tú hablas de varios entes, pero también es solo un ente, el universo. Entonces, bueno, eso quizá ya es tema de quizá para otro video, pero eh, es complejo. Yo, en mi reflexión personal, en el trabajo que hago yo, cuando pienso en la astrología, lo pienso de esa manera.
Y es justamente yo en general recurro mucho más a Doroteo y a Valens, por ejemplo, que tienen mucho más esta visión que la de Ptolomeo, que es mucho más, que si Salista, no, mucho más naturalista. claro, que si no me equivoco, no soy una erudita en el tema, pero lo que entiendo bien y por lo que yo he leído, que no he leído a todos los autores, pero es que en Ptolomeo se introduce un poco esta idea de que existe una causa a partir de los planetas, pero antes de eso, eso no estaba en la astrología helenística. El astro, Y lo último que quería es que creo que esta pequeña cita, que yo soy muy buena para parafrasear y me encanta, pero creo que esta cita de Plotino, que dice, y ocurre así en el universo, lo que vemos en el ser animado, donde se puede conocer una parte deduciéndola de otra. En el hombre, por ejemplo, se llega al conocimiento del carácter mirando a los ojos o a otra parte cualquiera de su cuerpo, y esto nos lleva a descubrir los peligros que le acechan y la posibilidad de preservarse de ellos. Partes son estas del hombre y partes somos nosotros también del universo. Otros seres tienen asimismo sus partes. Todo está lleno de signos y el sabio conoce una cosa por los indicios que recibe de otra. Para todos está claro el conocimiento de lo que es habitual. Así se comprende que en el vuelo de los pájaros o en otros animales encontremos un fundamento para nuestras predicciones, porque conviene que todas las cosas dependan unas de otras, y como se ha dicho, hay un acuerdo total, todo respira junto. Creo que, bueno, creo que no hay nada mucho que agregar a la... el concepto de que el concepto de respiración ya es en sí un concepto que está evocando pues la idea de Plotino acerca de la emanación, ¿no? Cuando tú estabas hablando de que ciertamente es la astrología ciencia de la luz. ¿Y qué es la luz respecto de Dios? La manifestación de Dios es precisamente la luz. ¿Y qué es la luz? Pues la inteligencia de Dios. Es el mensaje de Dios, a través del cual, como un logos espermáticos, esto es como un principio que transmite la sabiduría del todo, pues se va difundiendo por el cosmos. Es cierto que todo respira junto, como dice Plotino. También es cierto que todo es sensible a la totalidad. Quiere decirse que cada uno somos reflejos de la totalidad. Lo mismo que si nosotros tomamos pues una gota de agua, pues vemos que la gota de agua refleja en su superficie todo lo que la envuelve. Cuando hablamos de todo lo que la envuelve, los 360 grados que la envuelven es de forma esférica. Quiere decirse que sobre su superficie se refleja la totalidad. Quiere decirse que lo que es la gota, el contorno de la gota, la dimensión densa de la gota, su característica líquida, tiene esa capacidad precisamente de, a través de la vibración de luz que la fertiliza, pues reflejar todo lo que hay alrededor. Pero reflejar todo lo que hay alrededor implica necesariamente reflejar todo lo que es significativo dentro de ese orden para el máximo nivel de comprensión para aquello que aparece implicado dentro de la totalidad que representa la gota de agua. Quiere decirse que cuando nosotros estamos observando esa pequeña esfera y todo lo que está reflejado en ella, lo que estamos viendo es fielmente reproducido lo que hay alrededor de la gota como una totalidad. Quiere decirse, por lo tanto, que la gota es total. La gota es el reflejo de la totalidad en ella misma. Y ese reflejo de la totalidad en ella misma, que proviene de la luz, de lo que hay en torno, en el fondo, desde el centro de la gota, es todo lo que hay. Quiere decirse que la realidad es apariencia, mientras que lo real es inmanencia, pura inmanencia. Con lo cual, ese principio de emanación depende básicamente de la luz. Y la luz lo que determina son diferentes códigos, diferentes niveles de vibración. Y esos niveles de vibración son los que establecen, de acuerdo a esa unidad que estimulando el medio sensible, esta enorme gota de agua dentro de la cual nosotros estamos, formando parte de la misma sustancia de la que está compuesta, porque nosotros estamos compuestos básicamente de los ladrillos de la vida. Una de las cosas que indican los antiguos, así lo explicaba Aristóteles, ya hace bastante tiempo antes de Ptolomeo, decía que todos los elementos conforman la realidad del ente. Todos los elementos conforman la realidad del ente.
Eso quiere decir que independientemente de que ente esté considerando como una totalidad, necesariamente ese ente tiene que vibrar en todos los niveles en los cuales la sustancia es capaz de manifestar pues, los diferentes estados de la materia. El líquido, el sólido, el gaseoso y el radiante. Los 4 niveles que se corresponden con los 4 elementos del zodiaco. Eso quiere decir que en esos diferentes niveles de vibración se dan la manifestación en concreto de lo que es la totalidad para cada uno. Con lo cual el universo no está hecho de partes, sino que está hecho de unidades que reflejan la unidad total. Y por lo tanto es en ese principio emanacionista y ese principio que se corresponde con la capacidad de la luz de informar, de dar forma, ¿de acuerdo? La que está inmanente en ese principio. Ese principio es un principio causal, no es un principio analógico en el sentido en el que diríamos, de acuerdo, que existe un principio de correspondencia entre la descripción del aparato, la descripción del instrumento, la descripción del reloj y lo que es la realidad que trata de describir. Es cierto que indica Ptolomeo al principio de Almagesto, de acuerdo, que él no trata de describir al cosmos como es, sino que trata de describir, trata de construir una máquina que nos permita articular lo que el cosmos es. De la misma manera, por ejemplo, que yo no presupongo, ¿de acuerdo?, que el aparato a través del cual yo estoy hablando contigo tenga pues nada que ver con el hecho de nuestra comunicación. Ahora bien, me sirvo de este aparato para la comunicación. Sin el uso de este aparato, la comunicación sería imposible. Y evidentemente que se corresponde con una necesidad, se corresponde con un instrumento que no describe la realidad. La voluntad de Ptolomeo cuando describe el sistema de los cielos no tiene tanto que ver con que el modelo se corresponda con la realidad de lo que observa, como el hecho de que ese modelo que construye nos sirva para comprender la realidad observable. La realidad observable. En esto hay que tener en cuenta pues, varios factores que son importantes. O sea, el factor indicativo y el factor funcional o factor operativo, ¿no? Entonces, ante el factor operativo, cuando nosotros estamos observando un diagrama, no estamos viendo la realidad, estamos viendo un conjunto, ¿de acuerdo?, de símbolos, como tú indicas, que nos permite articular lo que la realidad es. O sea, nos permite articular lo que hay subyacente a lo que nosotros podemos percibir y entender a través de nuestro intelecto. Sí. A ver, el intelecto es luz. Ese factor también hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, obviamente, si la luz proviene del sol, pues el intelecto es una emanación del sol. Y en ese sentido, esa emanación del sol nos llega a través de la influencia de los rayos. Y hombre, pues no sé si Ptolomeo tendría demasiado inconveniente en que yo pues hiciera una irrupción dentro de lo que es la biología básica, ¿de acuerdo? La botánica, y empezar a hablar de que la fotosíntesis se da por efecto de la luz, no se da por efecto ni de la gravedad, ni por efecto del electromagnetismo, ni por el efecto de otras fuerzas, sino por la transmisión de la luz que nos llega desde la fuente primordial del sol. Entonces, pues, la propiedad de la luz lo que permite a la planta, en función de su sensibilidad, generar pues, los procesos que convierten la materia inorgánica en materia orgánica y por lo tanto comestible. Las plantas son heterótrofas de la misma manera en que lo es el sistema dentro del cual nosotros nos encontramos. Es un sistema heterótrofo que produce dentro de sí la propia sustancia de la que este mismo sistema se alimenta. Y eso es debido a la influencia de la luz y a la influencia de la luz de las estrellas. Y la luz de las estrellas no nos llega únicamente a través del foco del sol, sino también nos llega a través de la vibración diversa en función de la reflexión de esa luz sobre determinados puntos en el cielo que están organizados según su propia idiosincrasia, según su propia complexión, su propia idiosincrasia. Muy importante esa palabra, idiosincrasia significa sincrasis,
significa lo que comporta una mezcla. Idiosincrasia se corresponde con la identidad que compone la mezcla. La idiosincrasia de todos los planetas, nosotros sabemos por la luz que nos llega de Saturno, de qué está hecho Saturno. De qué está hecho Saturno. De la misma manera que por la luz que nos llega de Sirio, ¿de acuerdo? Pues sabemos de qué está hecha esa estrella. A proporción que tiene de helio, a proporción que tiene de hidrógeno. ¿A través de qué? A través de la información que produce esa luz. Yo, si por ejemplo puedo decir que hay una estrella que se llama Giesel, por ejemplo, que dicen que es uno de los grandes planetas que se han descubierto desde el año 1985, y sabemos que es un planeta que está en una estrella que está a cientos de años de luz, a cientos de años luz. Si yo sé cómo es esa estrella y de lo que está, de cómo es ese planeta y la estrella alrededor de la cual orbita, es a través de la cualidad de la luz que nos llega desde ese lugar. Es información que nosotros recibimos. Entonces, esa información evidentemente que nos influye en la medida en que somos capaces de decodificarla. Somos capaces de decodificar la información que nos llega a través del ciclo, a través de la luz que proviene de Saturno. La astrología, en el sentido original del término, tal y como yo lo entiendo, dice que ese fenómeno astronómico, definido por ese efecto lumínico sobre un cuerpo que está por encima del orbe de la Luna, pues permite comprender cómo ese elemento pues influye en la vida de los hombres. También hay que entender que las características de la luz de ese astro y el comportamiento de ese astro tiene que ver con determinados ciclos medibles, con determinados ciclos recurrentes. Hay que entender, por ejemplo, que el movimiento de los planetas es un movimiento complejo, no era en un primer momento considerado o de manera considerable, ¿de acuerdo? De manera fácilmente intuible, ¿de acuerdo? Que había de ser regular. O sea, hay que entender, por ejemplo, el movimiento tan extremadamente lento que tiene Saturno en los cielos. Entonces, Saturno, a lo largo de un mes prácticamente no observado en los cielos, no parece que tenga un movimiento apreciable. Y sin embargo, los antiguos aprendieron a apreciarlo, sobre todo comprender que era un ciclo recurrente en el orden de 360 lunaciones. Y Saturno se mueve a muy diversas velocidades. Y Saturno en algunos momentos se detiene. Saturno en algunos momentos retrograda. Saturno tiene un comportamiento que para una mente no articulada, no entrenada, ¿de acuerdo? Pues podría dar a suponer que no es en absoluto regular, sino hasta cierto punto que es un movimiento errático o caótico. Me gustaría agregar quizá antes de que pases a otro tema que sobre la importancia de la luz, es que sí, yo creo que hoy en día el software nos hace olvidar mucho que la astrología es una ciencia de la luz. Y no solo en astrología, porque si uno bueno, yo como comentaba al principio, yo soy fotógrafa. En fotografía, que literalmente significa escribir con luz, trabajamos con la luz y es sumamente, y justamente como tú estás diciendo, en términos astrológicos, la luz nos habla acerca de la naturaleza de las cosas. En la óptica, en física y en fotografía se hace uso, y justamente, o sea, el concepto de la temperatura-color, por ejemplo, la temperatura de color es extraño como suena, porque se habla de temperatura y de color, pero efectivamente por el color que yo veo a partir de la luz, es que yo puedo conocer, eso es algo que se expresa en grados, y eso viene justamente de un experimento en el que se calentaba un metal al fuego, y a medida que iba subiendo, digamos, de temperatura calórica, va cambiando los colores. O sea, siempre, incluso en la ciencia, la luz nos habla acerca de otras cosas, nos habla de la naturaleza de las cosas. Y si no me equivoco, no soy una muy entendida en el tema, pero si no la astrofísica, cuando explora el universo, justamente se fija en eso. O sea, las longitudes de onda de la luz son las que le informan acerca de la composición de planetas, de todo, del universo completo. Creo que, claro, esa otra cosa, retomar la importancia de la luz como, y entenderla no solamente como
forma energía electromagnética, sino que como como la manifestación divina que es. Y bueno, igual nos fuimos un poco para otra. Hombre, para otro vamos a ver, eh, el tema es que cuando nosotros estamos viendo que todo lo que ocurre pues se transmite a través en términos de frecuencia y que evidentemente esa frecuencia pues tiene un valor que es apreciable y que no es reductible, no es reductible a algo que se mida. ¿Mm? O sea, Laszlo, por ejemplo, en su libro acerca de la teoría del todo, ¿no? Pues indicaba de una manera muy brillante el hecho de que respecto de la vibración, respecto de la luz, existe aparte de la materia, existe aparte de la materia y de la energía, ¿de acuerdo? Un tercer elemento, que es la información. La información. La información no es reductible ni en términos de energía ni en términos de materia. Quiere decirse que la información nos da un nivel cualitativo. Es un tercer nivel de manifestación de la energía. Y en ese sentido es un nivel en el cual a mí me violenta mucho, por ejemplo, escuchar a ciertos críticos de la astrología, pues decir que tiene más influencia la partera, ¿de acuerdo?, en el nacimiento de un niño, que, que el efecto de Júpiter, ¿de acuerdo?, sobre nosotros, ¿no? Entonces yo ante eso, pues siempre recuerdo una cosa que solía decir mi padre al respecto. Mi padre decía que la distancia proporcional entre Júpiter y la Tierra es muchísimo menor, del orden de varios órdenes es muchísimo menor que la distancia que hay desde el núcleo de un átomo a uno de los electrones que gira a su alrededor. Es sí, decir, que la distancia relativa entre el núcleo del átomo y el electrón es muchísimo mayor que la que hay entre la Tierra y Júpiter. Y sí, o sea, nadie niega la influencia que puede existir del electrón al núcleo del protón. No es exacto. una cuestión de distancia. Y por otro lado, pues es también una cosa que nos puede revolver bastante, nos puede llevar a revolvernos en nuestro propio asiento cuando no nos damos cuenta de que la luz tiene una influencia a distancias enormes. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos viendo que es bastante más significativo y está causando mayores cambios en nuestro estado de humor, pues el efecto que tiene la luz que yo estoy observando en la pantalla, que viene a través del sistema de comunicación que utiliza Internet, que la gravedad de la Tierra incluso. O sea, en el sentido de que estoy sentado sobre la Tierra, pero hay más efecto a nivel pragmático y a nivel funcional. Lo que estos haces de luz que conforman tu imagen aquí en la pantalla, por el hecho de que transmiten una información que para mí es relevante, que la gravedad de la Tierra sobre la que yo me encuentro. ¿Qué quiere decirse con esto? Pues que evidentemente el nivel de influencia es un nivel que se corresponde con la capacidad de transmitir información, recibirla, decodificarla y producir una respuesta. Eso depende del nivel de sensibilidad y eso depende del orden en el cual las cosas están articuladas de manera significativa, de una manera ordenada. Desde ese punto de vista es que nosotros podemos entender que hay un principio inmanente que se muestra trascendente y que nos informa acerca de la regularidad de las cosas a través de diferentes niveles de vibración, que esos niveles de vibración se corresponden con todos los sistemas periódicos que hay en el universo y que el sistema periódico más complejo que implica un mayor número de elementos a un nivel más vasto es precisamente el del movimiento del sistema solar. Y si nosotros queremos saber qué influencia puede tener el sistema solar en cada uno de nosotros, ¿no sería más lógico colocarnos a cada uno de nosotros como en el centro del sistema? De la misma manera que si nosotros queremos saber lo que es el universo para la gota de agua, lo más interesante será ver cómo se refleja la luz del universo que circunda la gota en la gota misma.
Si yo quiero estudiar, si yo quiero estudiar la célula, pues no voy a tomar como punto de referencia al Sol, porque todo gira alrededor del Sol. ¿Qué puedo aprender de la célula mirando al Sol, que es el centro del sistema? No, no. Si yo quiero entender lo que es la célula, necesito centrarme en la célula, ver cómo la célula es y cómo las cosas influyen alrededor de la célula. Entonces, eso que comprende cualquier biólogo, que no se le ocurriría tratar de entender cómo funciona una célula, estableciendo como centro de su investigación el Sol, que es el centro del sistema solar, pues se correspondería con una actitud responsable cuando tomamos en cuenta lo que es la influencia de los astros en todos y cada uno de nosotros. Hay una doble explicación acerca de cómo se articula el principio sobre el cual se organiza el sistema de predicción y de diagnosis astrológico. Primero, es evidente que existe un principio de analogía, el principio de analogía que se corresponde con un lenguaje formal organizado. Entonces, cualquier sistema formal organizado, cualquier lenguaje formal organizado es susceptible de describir la realidad. Cualquiera, cualquiera. El mero hecho de que sea un sistema compendiado, articulado y que sea un sistema lógico, bien construido, hace que nos explique o que sirva para explicar elementos muy diversos de la realidad. Simple y llanamente por ese motivo ya podríamos decir que la astrología es un sistema relevante. Pero existe también un principio que tiene que ver con que ese sistema es un sistema que da cuenta de cierta información y que esa información es una información que nos llega de los planetas, que nos llega de una serie de entes que son entes naturales que se mueven alrededor de nosotros de una manera organizada y que no son simplemente apariencia, son la manera en que nosotros interpretamos un hecho que está necesariamente allí, subyacente, como una causa necesaria. Con lo cual, hay un principio de causalidad a través de lo que es el orden del orden planetario, que tiene que ver con la física de los cuerpos que estamos observando. Y además tenemos un sistema compendiado de orden lógico que en el fondo describe quiénes somos, más que lo que estamos observando, que por el hecho de ser articulado es capaz de dar cuenta de lo que está describiendo. Entonces existe lo descrito y existe cómo lo describimos. Existe el lenguaje y existe su correspondiente referente. No, me gustaría agregar algo antes de, en relación a lo que mencionaste varias veces sobre la gota de agua en relación al universo. Para retomar un poco el tema acerca de libre albedrío, determinismo, yo creo que eso es una muy buena ilustración para entender lo que es el macro y microcosmos. Y volviendo a esta idea un poco de libertad, justamente, así como existe este universo material enorme, el macrocosmos, ¿verdad? El hombre también tiene un pequeño, ¿verdad? Firmamento interior, por así decirlo. Como tú dices, somos gotas también, pero que podemos representar también es la misma relación. Y para ir aportando, digamos, para que no se queden tantas ideas en el tintero, esa yo creo que es probablemente el espacio en el que podemos quizá navegar lo más libremente o es susceptible de ser libre en nosotros, ¿verdad? Ese firmamento o espacio que es de carácter interior. Y lo otro, en relación también al tema, que no quiero que se me olvide y que creo que es súper importante de mencionar, es que ya mencionamos que el nacer en determinadas condiciones, lugares, fechas, en fin, nos determina, ¿verdad? Pero no solamente se trata de, no es solo eso, sino que también las personas deben entender que nuestra carta natal, nuestro mapa, por así decirlo, no solo nos pertenece a nosotros, sino que pertenece a una red a la que somos arrojados y en la que estamos insertos. Y eso creo que es importante. Ahora justamente que estamos en tiempo de Libra, esta idea de negociación. Si pensamos en términos generales que nuestro espíritu se encarna, ¿verdad?, en un lugar y tiempo, y ya eso quiere decir que estamos sujetos a un contexto. Ahora, dentro de ese contexto construimos una red de relaciones a través de la familia, de la cultura, en fin. Y
Y nuestros impulsos individuales o esa mínima parte de libertad que tenemos, se trata de una negociación con el medio ambiente, ¿verdad? Con todo lo que nos circunda. Entonces, lo importante